En una carta enviada a su discípulo Timoteo, Pablo le advierte sobre los peligros que acecharán a los creyentes en los días postreros. Veaharit Hayamim. Cuando aparezcan hombres que, a pesar de poseer una interminable lista de malos atributos y llevar una conducta del todo extraviada, además de ser tropiezo para los más débiles, aún así, cosa inverosímil, tendrán apariencia de piedad. Y esto nos parece muy significativo, pues además de definir el perfil de ese tipo de individuos, nos ilustra sobre la baja calidad espiritual que tendrá aquella generación, quienes recibirán a estos individuos como sus maestros, aceptando sus enseñanzas corruptas sin el menor dilema moral. Shalom, queridos Haverim. Mi nombre es Isaac Ben-Aor, y en el shiur de hoy hablaremos con la ayuda del cielo tanto de la enfermedad como del remedio, para no ser engañados por el otro lado en unos tiempos donde muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo Matai 24, 11 y 12. Antes de volver a la carta de Timoteo, analizaremos primero estas palabras del maestro, las cuales definen de forma clara y precisa cuál será el marco espiritual en el que tendrán lugar estos sucesos. Nótese la triple repetición del adjetivo muchos, lo que en hebreo sería rabim. El primero es referido en relación a los falsos profetas o los Nevi'e Hasheker. El segundo sobre los que son engañados, cuyo amor se habrá de enfriar. De esta forma se establece una relación conceptual entre derramante y recipiente. Dicho de otra forma, los falsos profetas tan solo estarán a la altura de lo que aquella generación realmente desea oír. En la dinámica de los mundos espirituales, para que se produzca un trasvase de shefa, de fluido, es necesario que se unen dos propósitos, el deseo de dar y la voluntad de recibir, lo que los sabios cabalistas denominaron maspía un kabel. En este sentido, resulta evidente que, por mucho interés que ponga el otro lado en hacerle tropezar, no podrá hacer nada que usted no le haya permitido primero. Sin embargo, él juega con una importante ventaja, la propensión natural del hombre hacia el pecado. Volvamos ya a la carta a Timoteo, para dirimir mejor estos conceptos, según lo escrito. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hemos citado 2 de Timoteo 3, del 6 al 8, y puede usted ver también Tito 1, 11 y 12. Se meten en las casas. En el lenguaje de la Sefirot, casa, en hebreo Bayit, se correspondería con el aspecto femenino inferior Malhut, que es llamado Nukba, hembra, en el lenguaje de los Parsufim. Pues a través de ella se realizan los actos del mundo, como nos dicen Zohar Baishlach 172a. Y este aspecto femenino vendría subrayado por la palabra mujercitas. Además, la palabra Bait, casa, es el significado de la letra Bet, como fue dicho. No leas Bet, sino Bayit. ¿Cómo está escrito? Nos cita Proverbios Mishle 24.3. Con sabiduría se construye la casa, con conocimiento se establece. Sefer Habahir 14. Y esto nos lleva a unir dos nociones. Por un lado tenemos el aspecto femenino inferior Malhut como la casa o recipiente del flujo proveniente de los mundos superiores, y por otros la letra Bet, cuya dualidad nos acerca al concepto de exilio, donde la presencia divina es ocultada a la vez que son ponderados los aspectos materiales de la vida, según la célebre correspondencia numérica entre Elohim y Hateva, la naturaleza, esto es, el creador y su creación, según se ilustra a continuación, donde vemos Elohim, valor numérico 86, y Hateva, la naturaleza, que comparte el mismo valor numérico. Y esta última palabra admite también la acepción de sumergido, según vemos en Éxodo Shemot 15.4, un marco donde el pecado literalmente se sumerge en la ocultación de la presencia divina. Y es en ese entorno donde el Malhut es descrito como mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Como se dijo, la Sitra Hará, el otro lado, cuenta con una importante prerrogativa sobre el buen instinto, la propensión natural del hombre hacia el pecado.
y en los tiempos previos al regreso del Mesías, esta realidad se verá incrementada exponencialmente, como profetizó el Maestro en nuestra anterior cita. Y asimismo, también nos advirtieron los sabios. Al final de los días, Aharit Hayamim, ha citado aquí Isaías y Yeshaya 2.2, dice, este es el árbol del bien y del mal. Zohar Kitisa 190. Como hiciera ya en su día la serpiente primordial, el otro lado tenderá trampas y conflictos delante de los creyentes, trayendo confusión entre lo que está prohibido y lo que está permitido, entre lo que es puro y lo que es impuro, aportando una conciencia laxa del pecado, tratando de imponer el relativismo moral como pensamiento único. Y sobre esto puede también consultar Zohar Emor 124b. Nuestro texto proseguía diciendo, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Con esta declaración, el apóstol nos describe a un Malhut, reino caído en el exilio, donde todo es parcial e inacabado, en contraste con los conceptos de perfección y plenitud, lo que en hebreo sería Shelemut, asociados con el regreso del Mesías. Como fue dicho, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Primera de Corintios 13:10. Nuestro Zohar vinculaba los tiempos del fin con el árbol del bien y del mal, esto es el Etz Tov Verra, que es también el árbol del conocimiento, Etz Da'at. Como es sabido, en el relato del Génesis se habla de dos árboles, el de la vida, que se haya vinculado a Biná, entendimiento, sobre esto puede consultar entre otros Zohar Nasó 124b, y el ya citado del bien y del mal, asociado con Malhut reino. Nuestro trabajo espiritual consistiría en inclinar dicho conocimiento hacia el lado del bien, Tov, y alejarlo de la parte oscura y corrompida de la cáscara llamado mal, Ra, hasta ligarlo con Tiferet, belleza, que es denominado verdad, Emet, que es una expresión de completitud, como nos ilustran sus letras. La Aleph es el principio, la Tab es el final y la Men la parte intermedia entre ambas, como también fue dicho. Cercano está el Eterno a todos los que le invocan, a todos los que le invocan con verdad. Salmos Tehilim 145:18. Que significa con verdad, ve'emet, son aquellos que conocen la palabra verdad apropiadamente. Zohar Jucat 183b. Por desgracia, en su actual estado de exilio, el Malhut no es capaz de separar entre este conocimiento, ¿por qué? Por estar cargada de pecados y arrastrada por diversas concupiscencias, propiciando así que este conocimiento caiga irremisiblemente en la clipá, como nos ilustra el caso de James y Jambres, dos brujos de Faraón supuestamente conversos que fueron testigos del paso del Mar Rojo y también de la entrega de la Torá, y que después echaron tan elevadas experiencias de divinidad en lo más hondo de la clipa, como atestigua su iniciativa de construir un becerro de oro. Y hasta aquí la enfermedad. Busquemos ahora el remedio, pues nuestro Padre, que está en los cielos, no nos deja solos, sino que Él siempre nos protege y nos ampara, cuanto más en estos tiempos convulsos, como se declara. Pero a propósito de la última redención, fue dicho, por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con gran misericordia. Isaías Yeshaya 54:7. Hemos citado Zohar Kititza 277a. Después de repasar las enseñanzas de nuestra cita de la carta a Timoteo, analizando los aspectos negativos que nos señala, vayamos a explorar las actitudes que debe tomar el creyente en el Mesías para rectificar y, en la medida de nuestras posibilidades, poder revertir esta situación. Volvamos a nuestros versículos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hemos vuelto a citar 2 de Timoteo 3, del 6 al 8. Veamos los versículos, que es lo que nos aporta, porque de estos son los que se meten en las casas. Como se dijo, por más que se empeñe la citrajará el otro lado en hacerle tropezar, ésta no podrá hacer nada sin que usted se lo permita. Pero, aunque esto es así en la teoría, en la práctica no es tan sencillo, pues de la misma forma que un enemigo
que sitía una plaza fortificada observa celosamente las murallas en búsqueda de un punto débil, así también el otro lado indagará en su comportamiento hasta descubrir cuál es su particular propensión al pecado, para tentarle en esa y no en otra área, como fue dicho. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago, Jacob 1, 14 y 15. Sea fuerte, no se deje seducir por el pecado. Si mostramos la firmeza adecuada, Dios nos dará las fuerzas para poder resistir, conforme a lo escrito. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Pero existe un peligro mucho más sutil que también quiere meterse en su casa, el de los falsos maestros. No nos cansaremos de decirle que si escucha a alguien denigrar o negar a su amado Mesías, aléjese lo más pronto posible de él. Como diría Pablo, que tendrá apariencia de piedad, mas negará la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3:5. Y usted podría plantearse, ¿cómo sé si la piedad que manifiesta este o aquel maestro es real o no? Aplíquese estos dos baremos que nos enseñó Yeshua. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá. Y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Juan Yohanan 10, 9 y 10. Si las enseñanzas del maestro que usted está siguiendo no entran, por así decirlo, a través de la puerta, que es el Mesías, tenga mucho cuidado, pues quizás su fin se ajuste más bien al segundo supuesto. Incluso se lo hacen de una forma inconsciente, como fue dicho. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan Yohanan 16:2. Y aunque su integridad física no corra peligro, sí que lo corre su alma, pues aprender de los incrédulos puede llevarle, Has Shalom, a la apostasía. La segunda prueba a la que los deberá someter a estos maestros es la muy conocida y por desgracia poco aplicada regla: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:15. Todo ser humano puede cometer errores. Incluso Simón Pedro llegó a negar a su maestro, ¿no?, 3 veces. Por lo cual, no debemos mirar un hecho puntual, sino que debemos examinar toda una trayectoria, de la cual poder inferir si aquel individuo es en realidad una oveja o un lobo rapaz que viene a destruir la majada. Hagamos ahora un pequeño resumen de lo que hemos expuesto. Primero, alejarnos de escenarios inadecuados, de cualquier ambiente o situación que nos pueda inducir al pecado, muy especialmente de aquellas que estén relacionadas con pecados que ya hubiéramos practicado en un tiempo pasado, y, de darse el caso, resistirlo con todas nuestras fuerzas. En segundo lugar, evitar el contacto con personas potencialmente peligrosas, como dijera ya en su día el rey Salomón: el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Proverbios Mishle 17:19. Y esto es especialmente aplicable a aquellos supuestos maestros que deja entrar dentro de su medio. Pues, de no seguir estos consejos, puede verse en la triste situación que antes nos escribía Pablo. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y aquí nos preguntamos, ¿de qué forma podemos llegar al conocimiento de la verdad? Para entender mejor estas palabras, debemos acudir de nuevo al lenguaje de la Sefirot. Para empezar, en la Biblia el concepto conocimiento, en hebreo da'at, además del acceso a la información, atiende al apego íntimo, esto es, a la unión entre dos sujetos, ya sea de manera física o espiritual. Como se dijo, la mención de las mujercitas cargadas de pecados describía un Malhut, reino en un estado de exilio. ¿Y esto por qué razón? Porque no tenían conocimiento.
esto es, comunión íntima con Tiferet belleza, que es llamado verdad. Veamos esto en el esquema del árbol sefirótico. Como vemos aquí, apreciamos cómo entre Malhut, reino, la última de la Sefirot, que sería, por así decirlo, el punto de partida, y Tiferet, belleza, que sería nuestro objetivo a alcanzar, ¿quién se encuentra en medio? Yesod, fundamento. Y aquí encontramos la clave para apegarnos de forma íntima con la verdad y elevar al Malhut desde el ámbito de la Klipa. Rectificar nuestro Yesod, lo cual tiene que ver con la pureza en nuestro hogar y con llevar una conducta moralmente adecuada. No le extrañe que todo lo relacionado con la impureza y la corrupción sea ahora tan asequible. Esa es la gran baza del otro lado, para que usted se pase toda la vida aprendiendo, pero no llegue nunca al conocimiento de la verdad. Créame, no es solo un tema de recibir información. Si usted no rectifica primero su kelí, su recipiente, será siempre una cisterna rota e incapaz de acoger en su alma cualquier palabra de santidad, por muy elevada que ésta sea. Querido amigo, Dios quiere que usted sea un auténtico vencedor, no un pobre ser fluctuante que ahora cae, que ahora se levanta. Vea estas cosas como una excelente oportunidad de santificación y crecimiento, y de sobreponerse a sus debilidades, como está escrito: forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Joel 3:10. Y esto no es solo un tema personal. El mundo lo necesita para que usted sea capaz de rectificar su entorno y después, si Dios lo permite, ser parte activa en el Tikkun Olam, en la completa rectificación del mundo. Querido amigo, le pedimos, por favor, que apriete el botón unirme, y de esta forma nos estará ayudando muchísimo en nuestro trabajo para permitir que estas enseñanzas puedan llegar al máximo número de personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.